Hola a todos y a todas. Mi nombre es Rubén Baracat Carballo. Como pueden ustedes ver, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, más concreto de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el INEF de Madrid. Me gustaría empezar esta exposición agradeciendo la invitación, en especial agradeciendo al profesor Miguel Ángel Oviedo Caro por el placer que significa para mí poder participar en este tipo de reuniones científicas. Yo voy a hablarles hoy de la influencia de un agente inocuo y tan atractivo como el ejercicio físico durante el embarazo en el bienestar psíquico y emocional de la mujer gestante. Más bien como veremos luego, en la prevención de alteraciones de tipo psíquicas y emocionales de la mujer gestante. Y en concreto hablaremos de una forma de actividad física que es el ejercicio físico supervisado, programado durante el embarazo. Me gustaría empezar esta exposición con una buena noticia y tiene que ver con que gracias a las recientes investigaciones de los últimos 20, 30, 35 años, hoy podemos asegurar una gran cantidad de beneficios del ejercicio físico en sus diferentes maneras, o mejor dicho, de la actividad física en sus diferentes maneras, tanto en la madre como en el feto, en el crecimiento y desarrollo fetal, inclusive en el recién nacido. Inclusive, si fuésemos un poquitito más allá, podríamos confirmar la influencia positiva del ejercicio físico durante el embarazo en los niños y niñas nacidos de madres activas durante la gestación. Esto, sin lugar a dudas, nos pone en el camino de una nueva tendencia de carácter epigenético que asegura que todo lo que sucede en el ambiente intrauterino tiene derivaciones, consecuencias, efectos en la posterior vida del ser humano. En palabras de quizás una de las voces más relevantes en el panorama científico internacional en cuanto a los efectos de la actividad física durante la gestación, me refiero a la profesora Michelle Motola de la Universidad de Western Ontario en Canadá, en palabras de ella, somos lo que sucedió dentro del útero de nuestras abuelas. Es decir, hay un efecto intrauterino que se va derivando y promoviendo generación tras generación. Y estos estudios, como digo, recientes de los últimos años, son muy positivos y vienen a luchar, a tirar abajo cierto conservadurismo que ha tenido este tópico científico a lo largo de la historia. Realmente y lamentablemente a lo largo de la historia, de forma tradicional o histórica, las evidencias científicas en cuanto a los efectos del movimiento físico durante el embarazo han sido pocas, lo que sin lugar a dudas ha derivado, ha transformado el proceso de embarazo en muchos casos en un auténtico calvario para la mujer. La palma en este sentido se lo llega la época de la Inglaterra victoriana, en la cual la gestación era una situación de reposo y era una auténtica reclusión, no solo de carácter físico o fisiológico, también de tipo social y cultural para la mujer gestante. Estaba la mujer gestante ciertamente limitada a cualquier tipo de movimiento. Tanto es así que otras de las voces más relevantes, como digo, en este ámbito científico, la profesora Barbara Stenfeld, nos dice que a lo largo de la historia, y lamentablemente la gran mayoría de consejos, recomendaciones, guías sobre la actividad física a desarrollar durante el proceso de embarazo han estado basadas más en cuestiones culturales, sociales, morales, inclusive religiosas, que en evidencias científicas, lo que sin lugar a dudas ha tenido un montón de consecuencias para lo que es la recomendación del movimiento durante el embarazo. Esto lamentablemente ha sido así, pero como digo, por suerte, en los últimos años las evidencias científicas han podido unir la suficiente evidencia, suficiente soporte científico para recomendar determinado tipo de actividad física durante el embarazo. Lo que no ha sido sencillo, lo que no es a día de hoy fácil. ¿Por qué? Bueno, porque sin lugar a dudas estamos interviniendo con un determinado movimiento, un proceso tan complejo y problemático como el de embarazo y parto. No existe en la vida del ser humano una vida en una situación similar, como decíamos anteriormente, a la del proceso de embarazo. Es tal la cantidad
y calidad de cambios que el embarazo genera en el organismo femenino, como veremos luego en todos sus ámbitos, que no se parece a ningún otro proceso. Nosotros intentamos intervenir ese proceso, nos metemos dentro de él para insertar determinada forma de actividad física. Luego habrá que ver qué y cómo lo hacemos, pero lo que sí debemos saber que no es sencillo y que tiene cierta problemática. Esta problemática está basada en que en muchos casos la gran cantidad de requerimientos, de solicitudes orgánicas que el proceso de embarazo y parto generan en el organismo femenino coinciden con el ejercicio. También sucede en cuanto a las reacciones que uno y otro provoca. Vamos a ver dos ejemplos muy válidos y que nos muestran un poco esta cantidad de requerimientos y reacciones. Y reacciones, perdonar. En cuanto a los requerimientos, el sistema metabólico seguramente es el mejor ejemplo. Tanto es así que para el adecuado crecimiento y desarrollo fetal, el alimento preferido del feto son los carbohidratos maternos circulantes. Vaya casualidad, el ejercicio quiere lo mismo. Cuando nosotros comenzamos el movimiento, sin lugar a dudas, todas las áreas musculares que participan en ese movimiento van a requerir glucosa circulante. Por lo tanto, habrá que ver hasta qué punto esa competición por el alimento se puede mantener. Pero es un mínimo ejemplo de un requerimiento compartido por el embarazo y el ejercicio. En cuanto al sistema cardiovascular, sucede algo similar y que tiene que ver con las reacciones. La primera reacción que genera el ejercicio físico en cualquier organismo a nivel cardiovascular es el aumento de la frecuencia cardíaca, en este caso materna. Bueno, pues con el embarazo pasa lo mismo. Desde la semana 5, 6, 7, 8, en el momento de desarrollo embrionario, que aún no fetal, ya el aparato cardiovascular materno empieza a funcionar de una forma diferente, con mayores reacciones. Esto quiere decir que aumenta la frecuencia cardíaca de base, aún sin causa aparente, pues justamente hablamos de una reacción compartida entre ejercicio y embarazo. Esto hace a que miremos de forma más plena todo aquello que tiene que ver con este proceso único, como el de embarazo y parto. Tanto es así que este proceso de embarazo genera en el organismo gestante cambios estructurales importantísimos a nivel genital y mamario y también a nivel extragenital. En el primer caso nos encontramos con un cambio manifiesto y tiene que ver con que aparecen dos nuevos órganos en el cuerpo materno, la placenta y el cuerpo lúteo. No hay otro proceso similar en la vida de un ser humano. Y a nivel extragenital, también cambios importantes que tienen que ver con todos los ámbitos de la mujer gestante, especialmente algunos poco atendidos a lo largo de la historia, como decíamos, con todos los cambios y todos los procesos que genera en todo el organismo a nivel psíquico y emocional. Todo esto no está exento de complicaciones y alteraciones. Todo esto puede desarrollarse de forma armónica y placentera, pero sí es cierto que en algunos casos esta auténtica revolución orgánica puede tener adheridas complicaciones y alteraciones en el cuerpo materno, lo que transforma el proceso de embarazo y parto en un auténtico desafío para la mujer gestante, en un auténtico desafío en todo su organismo, insistimos, incluyendo el ámbito mental y emocional. No es sencillo asumir esta auténtica revolución orgánica. Lo que decíamos anteriormente es tratar de ver si hay algún elemento inocuo y atractivo que atenúe y que pueda colaborar para prevenir estas complicaciones y alteraciones. Por suerte, como también decíamos al principio, las evidencias científicas de los últimos años nos muestran que sí, que la actividad física puede ser un elemento ciertamente válido para ello. Lo que sucede es que automáticamente se genera la incógnita de qué hacer y cómo hacerlo. Sin lugar a dudas, como decimos, existen diferentes formas de actividad física que pueden colaborar para que este proceso sea armónico y agradable en la mujer gestante. Habrá que ver, insistimos, en qué y cómo hacerlo. Nosotros creemos que especialmente tendríamos que prestar atención a que la actividad física durante la gestación
se manifieste como un elemento de prevención de complicaciones y alteraciones y luego, inclusive también, de mejora de determinados parámetros. Es decir, colaborar para que la mujer gestante tenga un embarazo y parto adecuado y agradable, pero que además ciertas funciones y parámetros presentes en su salud y calidad de vida estén mejoradas por esta intervención que es la actividad física. En cuanto al qué, bueno, indudablemente tenemos que prestar atención a una gran cantidad de parámetros que se ven modificados. Hagamos lo que hagamos, intervengamos como sea la actividad física que nos propongamos, tendríamos que tener en cuenta que deberíamos prestar atención a qué es lo modificado en ese organismo. Y allí, sin lugar a dudas, nos encontramos con una gran cantidad de modificaciones, como decíamos, extragenitales. En particular, y como ven ustedes, rodeado en un punteado rojo, las modificaciones de carácter mental, o psíquico y emocional, que han tenido poco tratamiento y cuidado a lo largo de la historia en lo que es la investigación científica, en cuyo caso, por suerte, una vez más, nos encontramos con recientes evidencias que nos marcan hasta cierto punto qué deberíamos hacer. Ese qué deberíamos hacer tiene condiciones sine qua non, condiciones claras y concretas. Necesitamos límites, necesitamos saber cómo actuar, necesitamos líneas directrices que nos marquen un contorno de actuación. Sin lugar a dudas, estas líneas directrices están materializadas por las guías de práctica clínica. Cuando vemos lo que es una guía de práctica clínica, nos damos cuenta que son recomendaciones a nivel universal basadas en hallazgos científicos. Nada mejor que ellos para al menos conocer cuál es el marco en el que nos podemos manejar con una gestante para intervenir su proceso en base al ejercicio físico. Estas líneas directrices nos marcan contornos, límites, líneas claras. Ahora bien, unido a ello, necesitamos un modelo programático que haga operativa esa línea directriz. Es decir, necesitamos un modelo universal de intervención en base a un programa práctico. Ambos elementos los tenemos. No existían, especialmente en España, una guía de práctica clínica, no existía hasta hace bien poco. Por suerte ya la tenemos desde el año 2023, publicada en abierto en el Sistema Nacional de Salud, correspondiente al Ministerio de Sanidad. Tenemos una guía de práctica clínica. Nuestro grupo de trabajo ha elaborado, creemos, de forma muy adecuada esa guía. También tenemos un modelo programático universal para ser aplicado con toda mujer gestante sana del planeta en cuanto a intervención de ejercicio físico. Debido a ello, y como decía yo anteriormente, nos encontramos con otro elemento básico, fundamental. ¿Cuál es, sin lugar a dudas, el cómo? ¿Cómo actuamos en base a esto? ¿Cómo intervenimos en base a esto? ¿Cómo disponemos esta intervención? Bueno, en ese sentido, nosotros nos encontramos también una opción muy clara y determinante, determinada y determinante. Es necesario establecer equipos de trabajo e investigación multidisciplinar. El nuestro, el de la UPM, es el equipo establecido por una colaboración constante y permanente con instituciones sanitarias, tanto de Madrid como de Barcelona. Nuestro equipo de investigación y trabajo establece una colaboración, como os digo, permanente con hospitales públicos que nos permiten intervenir en base a un programa diseñado y desarrollado por profesionales. ¿Qué tipo de profesionales? Claramente, profesionales del ámbito sanitario, de la obstetricia, la ginecología, la psicología, como del ámbito del movimiento. Profesionales de la ciencia de la actividad física y del deporte, fisioterapeutas, profesionales que ayuden a este diseño y desarrollo de una forma sinérgica y cooperativa. Es fundamental la complementariedad de profesionales. Como yo decía anteriormente, son muchos los ámbitos en los que debemos actuar. Por lo tanto, es necesario un equipo multidisciplinar. Un gran ejemplo de ello son la gran cantidad de
alteraciones, complicaciones que puede sufrir una mujer gestante. Nosotros estamos ciertamente interesados y apasionados en las de carácter psíquico y emocional. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que han sido poco atendidas por la comunidad científica a lo largo de la historia. Y vemos que, lamentablemente, estas complicaciones de carácter psíquico y emocional durante el embarazo y después del mismo tienen una prevalencia creciente y muy preocupante, especialmente después de la lamentable pandemia que hemos sufrido. En concreto, la depresión y la ansiedad prenatal, no hablo de la postnatal, prenatal, están creciendo de forma preocupante. Otra de las preocupaciones inherentes a este tema tiene que ver con que el tratamiento de esas complicaciones no incluye la farmacología. ¿Por qué? Bueno, porque la farmacología tiene efectos negativos tanto a nivel materno como a nivel fetal. Por lo tanto, la preocupación inherente también en este caso son las complicaciones asociadas que esa patología o complicación o alteración de tipo mental y emocional durante el embarazo puede tener. Estas complicaciones asociadas tienen que ver con efectos negativos a nivel pre, peri y postnatal. Indudablemente la pregunta que surge es, ¿existe algún tipo de intervención que puede prevenir o atenuar esto? Nosotros sí creemos que existe. Estamos convencidos de que el ejercicio físico, grupal, programado, supervisado, diseñado y desarrollado por un equipo multidisciplinar de trabajo puede actuar de forma adecuada. En principio, comento la revisión nuestra sobre la literatura. Ya revisiones sistemáticas con metaanálisis elaboradas por nuestro equipo nos ofrecen un panorama alentador en cuanto a la actividad física como un elemento preventivo de alteraciones psíquicas y emocionales. Ahora, la pregunta que seguramente nos tendremos que hacer es, bueno, pero ¿cuál es el tipo de actividad física que puede actuar de esa manera? Unida a las revisiones sistemáticas con metaanálisis, nuestro equipo de trabajo sigue una línea de investigación clara y concreta. Yo les mostraré ahora mismo una de ellas, que es la de las tesis doctorales. La reciente tesis doctoral desarrollada por el doctorando, ex doctorando Miguel Sánchez Polán, ahora doctor, sobre la influencia del ejercicio físico programado, grupal y supervisado dentro del entorno sanitario en población gestante como elemento preventivo son ciertamente alentadoras. Una vez más, es importante recordar en el qué, centrarnos en el qué. Y el qué sigue siendo un modelo de programa de ejercicio físico contrastado científicamente y aplicable a la población gestante sana. Este modelo ha dado resultados ciertamente alentadores. En cuanto a ello, os comentaré dos muy brevemente por encima y tienen que ver con el efecto preventivo o reductor de esta cantidad, de esta prevalencia de alteraciones mentales y emocionales en la población gestante. Van a ver ustedes en los próximos meses publicaciones relacionadas con estos resultados, ciertamente alentadores. Y uno más de ellos. A medida que se aumenta la adherencia, un factor relevante en los estudios de investigación, a medida que se aumenta la adherencia de la población objeto de estudio a este tipo de programas, justamente aumenta también la disminución, o mejor dicho, se disminuyen en mayor medida los síntomas de depresión y ansiedad durante el embarazo y especialmente al final del mismo. Bueno, yo voy a terminar mi exposición una vez más agradeciendo esta invitación, invitándoles a que consulten especialmente todo lo relacionado con las nuevas evidencias científicas que han salido, que salen y que verán la luz en los próximos meses y por supuesto agradeciendo la atención prestada por todos ustedes. Por lo demás, muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer.